En Efesios 5:23, que es la porción que acabo de leer, la Biblia muestra una faceta para los hombres, para los padres, y es que somos llamados a ser cabeza. ¿Y qué implica eso? Pues si la Biblia dice que somos cabeza de nuestra esposa, por supuesto, eso nos habla de la demanda que Él nos ha dado de hacernos responsables como los líderes de nuestro hogar. Así como para ser padre primero hay que ser hombre, pues bien, para ser padres primero debemos entender que somos los líderes de nuestra familia. Ese liderazgo implica que debemos buscar el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia que componemos. Debemos bregar por su desarrollo integral en cada uno de los miembros. Debemos buscar el progreso de la familia. Pero también, al ser líderes, Dios nos ha entregado la responsabilidad del crecimiento saludable y de la madurez espiritual de nuestra casa. Ese rasgo del liderazgo es lo que se conoce como el sacerdocio espiritual. Y por eso el título de mi mensaje en esta mañana es Padre Sacerdote del Hogar. Porque como padres somos sacerdotes de nuestra casa. Y eso implica primeramente que debemos tener vidas consagradas a Dios. Nosotros como sacerdotes debemos levantar nuestra familia para que ella gire alrededor del Señor Jesucristo y de su palabra. Un papá puede tener éxito profesional, éxito laboral, éxito financiero. Puede sacar sus hijos adelante y pagarle los mejores colegios, vestirlos con la mejor ropa, pero si no toma en cuenta la responsabilidad de ser sacerdote de su casa, ese padre está eludiendo una responsabilidad asignada por Dios para él. Jesús debe ser un integrante, el integrante central de nuestra casa y de nuestra familia. Jesús no puede ser algo de cada 8 días o de cada 15 días. Jesús tiene que ser el núcleo de nuestras familias. Y me gusta cuando en el corazoncito ponen a nuestros niños a dibujar sus familias. Y algunos nos comparten sus dibujos. Dice, este es papá, este es mamá. En el caso de algunos, este es mi hermano. Y aquí, ¿quién está? Dicen, Él es Jesús. Eso muestra que el niño está creciendo sabiendo que un integrante fundamental y esencial dentro de su hogar es el Señor Jesucristo. Dios ha llamado a los padres a ser sacerdotes de su hogar. Así que debemos aprender a ver nuestra familia como un rebaño que debemos pastorear. Así que me da risa un poco cuando algunos dicen, uy, menos mal yo no quiero ser pastor. Y lo veo con hijos y digo, pues ya es pastor. ¿Por qué? Porque es pastor de su casa y de su familia. Es más, en el Nuevo Testamento, cuando están seleccionando las personas que dirijan y que lideren en la iglesia, uno de los aspectos que se mira con mayor detenimiento, de acuerdo a las Escrituras, es el estado de su familia, su vida familiar. Así que el hecho de que usted sea padre demanda que usted también sea un buen sacerdote. Y miremos algunos versículos. Primera de Timoteo 3, esta es la relación de las condiciones que se exige a alguien que sirve al Señor. En el versículo 4 y 5 dice, esta persona calificada, apta para servir a Dios, debe gobernar bien su casa. Debe tener hijos en sujeción con toda
honestidad. Y miren lo que dice ahí en el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Eso muestra la importancia del rol sacerdotal en la vida de un padre. Y quiero preguntar, ¿puede usted considerar a su papá su pastor? Pues mi hijo no tiene opción, ¿no? Pero digo esto porque yo animo a los jóvenes para que antes de admirar al pastor de la iglesia, admire a su papá. Porque él, delante de Dios, tiene la tarea de ser el sacerdote de su casa y de su familia. Quizá no tenga un púlpito domingo tras domingo para predicar, pero desde el sofá de su casa permanentemente está impartiendo principios que usted debe atesorar en su corazón. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice esta porción: si a ustedes les parece mal servir a Dios, escojan hoy entonces a quién van a servir. Si quieren, sirvan a los dioses que sirvieron nuestros antepasados cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta declaración es una proclamación tremenda en medio de una situación muy caótica que estaba viviendo el pueblo en ese entonces, porque algunos tenían su corazón inclinado a otros dioses, y Josué, como líder del pueblo, se levanta y les dice: mi casa y yo hemos tomado una decisión, y yo espero que aquí en el corazón del Padre las casas que la representan, que la conforman, puedan decir lo mismo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Lo puede decir usted conmigo, por favor, en esta mañana? Diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Dígaselo a su vecino: yo y mi casa serviremos al Señor. Esta declaración fue hecha hace muchos siglos, muchísimo tiempo atrás, pero hasta hoy sigue siendo la insignia, la visión de muchos hombres que, al identificarnos con esta proclamación, trabajamos para ser los sacerdotes de nuestra casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y no es que Josué no supiera conjugar bien los artículos, porque el español dice que primero el burro va por delante, ¿no? Entonces deberían decir mi casa y yo, pero en varias versiones todas coinciden en decir que él dijo yo y después mi casa. ¿Por qué? Porque para que usted pueda ser el sacerdote de su casa, primero usted tiene que consagrarse a Dios. Primero usted tiene que convertirse en un apasionado por Dios, y luego sí, su casa podrá ser conducida a la presencia del Señor. Josué se levantó en medio de una generación vacilante, en medio de una generación que vivía en confusión, tibia, que a pesar de haber visto los milagros, no se había determinado por Dios. Y él no solamente fue el líder militar, sino, como nos lo muestra esta expresión, se convirtió en el sacerdote del pueblo. De la misma forma, la visión nuestra, padres, la visión nuestra, familias, es que nosotros sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y además de la situación que lo rodeaba a él por el tipo de personas que lideraba, tenía un componente adicional, y es que debía continuar el legado del hombre más icónico a nivel espiritual para toda la nación de Israel. Me estoy refiriendo a Moisés. Tenía la responsabilidad de mantener y cuidar con sigilo ese legado. Y en ese sentido, nosotros nos encontramos en el mismo lugar de Josué.
Porque como padres, ¿cuántos padres hay aquí? Como padres, nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar ese encargo que Dios nos ha dado. Y escúcheme esto: buscar al máximo modelar la paternidad de Dios en nuestras casas. Y eso no es tarea fácil. Dios nos ha llamado a ser padres como Él, a modelar el amor, la gracia, pero también la rectitud y la integridad que porta el carácter de Dios. Porque no se trata solamente de decirle vamos para la iglesia o diga que es cristiano. No, un sacerdote debe, además de su predicación, acompañar esa predicación con un modelo de vida. Porque lo que hablamos puede convencer, pero lo que hacemos arrastra. ¿Cómo aprende un niño a bañarse los dientes? ¿Porque su papá se lo dice? No, porque finalmente un día lo ve y él también lo quiere hacer. Así que estudiando a Josué, no solamente como líder militar, sino como sacerdote del pueblo, me pregunto, ¿qué necesitó Josué para adelantar ese rol como sacerdote? Y la respuesta me la da la Biblia. Josué necesitó fortaleza y valentía. Por favor, diga conmigo: fortaleza y valentía. Y ambos atributos, ambos rasgos del carácter se encuentran en Dios, proceden de Dios y se acrecientan en una relación personal con el Señor. Con razón, permanentemente el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dos rasgos: fortaleza y valentía. Había muerto Moisés y se necesitaba no cualquier líder, no cualquier sacerdote, alguien que debía estar dispuesto a que Dios formara en él a un hombre valiente y a un hombre fuerte. Moisés los había guiado sabiamente a lo largo de 40 años para salir de Egipto y luego a lo largo de otros 40 años para transitar en el desierto. Y la respuesta de Dios a ese vacío de paternidad, a ese vacío de liderazgo, se llamó Josué. Así como tú, papá, eres la respuesta de Dios para que tu familia se levante temiendo a Dios y anhelando servirle con todo el corazón. El pueblo cruzaba un tiempo difícil, pero Dios te ha llamado a ti para que en los momentos difíciles que cruza tu familia, tú te levantes como Josué, con fortaleza y con valentía, para que puedas dejar un legado sobre tus hijos y un deseo y un anhelo de que ellos sirvan al Señor. Seguramente Josué en su humanidad pudo pensar: nadie puede ser un líder como Moisés. ¡Qué difícil reto! Pero igualmente nos ocurre a nosotros cuando la voz de uno de nuestros hijos se levanta y nos dice: hola papá. Porque al decir papá también nos está colocando en una situación desafiante, al saber que él va a querer seguir a Dios si yo fui un buen modelo de paternidad en su vida. Esfuérzate y sé valiente. En más de 4 oportunidades en el solo primer capítulo de Josué, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y entiendo que se lo dijo y que eso se volvió en la fuerza interna, al punto tal que en Josué 10:25, Josué, ya al frente del pueblo, dirigiendo el ejército, le dice a sus hombres: ¿saben? Esfuércense y sean valientes. ¿De dónde lo aprendiste, Josué? De Dios. Y eso es lo que el Señor en esta mañana quiere decirnos: esfuérzate y sé valiente. Esa debe ser
nuestra consigna, debe ser el código y el modelo de todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que ese sea nuestro grito de guerra cuando las circunstancias más amenazantes parecieran aplastarnos. Y que nos levantemos declarando: en el Señor está mi fortaleza y mi valentía. ¿Por qué Dios le insistió tantas veces a Josué y hoy nos insiste a nosotros en desarrollar fortaleza y valentía? Porque Dios sabe que al ser sacerdotes de nuestra casa van a haber momentos donde nos vamos a sentir abrumados, temerosos y desanimados. Ahora, ¿cuántos padres saben de lo que hablo? De que aunque somos líderes, aunque somos cabeza, aunque somos pastores de nuestra familia, van a haber momentos donde quisiéramos salir corriendo. Y Dios sabía que eso le iba a pasar a Josué. Y por eso le dijo: Josué, solamente algo: esfuérzate y sé valiente. A ese papá que está considerando abandonar su rol. A ese papá que tal vez sus hijos no están fáciles de criar y que lo desafían y que lo increpan. El Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Porque el liderazgo de un padre no tiene que ver con su musculatura. Tampoco tiene que ver con lo perfecto que sea. Dios no nos llama a ser perfectos como papás, pero sí a ser sacerdotes de nuestro hogar. Tampoco tiene que ver con la aceptación social de otras personas. Porque tal vez algunas personas, cuando usted disciplina a sus hijos, dicen: uy, ese papá cómo es de severo. Pero más allá de buscar lo que otros opinen, es buscar lo que agrada y lo que Dios demanda de mí. Por eso tú necesitas desarrollar valor, fortaleza, para que no te derrumbes bajo la presión. Y para que si por alguna situación estás abrumado en medio de una circunstancia, pues te levantes en el poder de Dios. Y para levantarte después de una caída será necesario tener fortaleza y valentía. El Señor viene a ministrar hoy sobre personas que tal vez han caído, que tal vez se sienten golpeadas, que tal vez se sienten desanimadas, y les dice: valor y fortaleza. Un hombre que no es valiente no puede liderar su casa como sacerdote. E insisto, no se busca un sacerdote perfecto, pero sí se demanda un sacerdote valiente. Y es que el diablo es especialista en una y otra vez señalar nuestros errores como padres, nuestras deficiencias como el líder de la casa, y magnificar nuestras áreas incompetentes. Él va a resaltar el temor que golpea nuestro corazón y permanentemente nos va a hacer tentar para abandonar el liderazgo y, mucha atención, desconectarnos de nuestra familia. Y como resultado de eso, hoy tenemos sacerdotes sin ejercer su rol, con una actitud pasiva e irresponsable. Y por eso la generación que se está levantando, estamos regresando a los tiempos de Elí, el sacerdote de la nación de Israel. Les hablé de Josué, ahora permítanme hacer referencia al sacerdocio de Elí. En 1 de Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 3, me muestra una radiografía de lo que ocurría a nivel moral en aquel tiempo y la responsabilidad del sacerdote en esto que estaba ocurriendo. Dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. 3 cosas revelan estos versículos.
en relación al estado moral del pueblo. Número 1, la palabra de Dios escaseaba. Número 2, no había visión. Las visiones no eran frecuentes. Y número 3, tristemente, la lámpara de Dios, haciendo referencia a la lámpara que está en el templo, estaba a punto de apagarse. 3 características que hoy también pueden estar presentes en muchas familias, en muchas personas. ¿Como resultado de qué? De la falta de un sacerdocio como Dios lo ordena. El pueblo, así como hoy en día, estaba pasando por decadencia moral. Pero no solamente el pueblo, escúcheme bien esto, la familia de Elí. Usted sabe, usted conoce que los hijos, a pesar de tener linaje sacerdotal, se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo y cometían hechos vergonzosos de inmoralidad, y su padre no los refrenaba. Y si eso ocurría en la familia, pues con razón el pueblo estaba así. Porque un principio tremendo que nos muestra la Escritura es que como es su familia, será la iglesia. Como es su familia, será su ministerio. Porque lo leímos al comienzo. ¿Cómo alguien puede pretender dirigir la iglesia si le ha quedado grande dirigir su casa? No había visión. La lámpara estaba a punto de apagarse. Y todo por un comportamiento de deshonra del sacerdote de aquella época. No en vano la Biblia muestra que Elí estaba perdiendo la visión. Y eso ocurre hoy en día con muchos sacerdotes. Están perdiendo la visión. Dice que Elí estaba acostado y así duerme. Así también yace el rol del sacerdocio en muchos padres que han delegado esa responsabilidad a su esposa, que han delegado esa responsabilidad a la iglesia, que han delegado esa responsabilidad al corazoncito. No, Dios lo ha hecho a usted responsable. Cuando usted recibió el llamado y el privilegio de ser padre, a la vez también la responsabilidad de convertirse en sacerdote de su familia. Por eso nuestra nación está como está. Porque las familias que la conforman se han apartado del temor de Dios. Y por eso la necesidad imperante de que la iglesia se levante hoy más que nunca antes a proclamar la verdad de Dios. Y a pesar de que haya detractores de la palabra de Dios, con más fuerza, siguiendo el modelo de liderazgo de Josué, esforzados y valientes, proclamemos la palabra de Dios, para que se restauren las familias, para que los hombres vuelvan a tomar su rol sacerdotal y se levanten hijos que caminen con integridad. Un sacerdote acostado no puede ver lo que pasa con sus hijos. Un sacerdote con la visión entenebrecida no puede ejercer su rol con sabiduría. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Muchas visiones de padres están siendo influenciadas por las tinieblas. Porque así dice la Biblia que estaba Elí, con una visión entenebrecida. Y es que el diablo es nuestro verdadero enemigo. Él quiere enceguecerte para que no veas lo que está pasando alrededor tuyo y lo que está ocurriendo en tu casa. Ahora, Josué también tuvo desafíos. Josué también tuvo que librar batallas. Josué también tuvo que enfrentarse a grandes batallones. Pero una voz del cielo le decía a Josué: levántate, esfuérzate y sé valiente. Y al final él obtuvo la victoria que Dios le prometió. Y entonces la pregunta que te tengo que hacer aquí es: ¿qué tipo de sacerdote quieres ser tú en tu casa? ¿Quieres ser un sacerdote como Josué? ¿O quieres ser un sacerdote como Elí? ¿Qué pueden decir tus hijos? Mi papá es un hombre que en medio de la batalla se levanta, recibe fuerza y valentía de parte de Dios y Dios le da la victoria.
Porque los dos modelos van a tener pruebas, pero el destino es diferente. O otros pueden decir, mi papá fue como Elí, no me refrenó, no me estorbó, no me corrigió, me dejó a que yo hiciera lo que me pareciera. Y por eso el gran y trágico final de Elí y de su familia es que los tres, Elí y sus dos hijos, murieron un mismo día y les alcanzó la muerte, la derrota. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 9. Moisés reúne a los hombres en Israel y de parte del Señor les dice lo siguiente: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. ¿Dónde deben estar? Porque por lo general yo pregunto, ¿qué debe hacer un padre con la palabra de Dios? Y todos me dicen, primeramente debe, lo que dice a continuación, repetirlas a sus hijos. Hablar de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Y claro que hay que hacer eso, pero para que eso se haga y sea efectivo, ¿dónde debe estar la palabra primeramente? En el corazón del padre, en el corazón de un papá. ¿Sabe? Sus hijos no son bobos. Sus hijos saben cuando lo que usted les dice tiene asiento en su corazón. Ellos saben cuando usted hace una declaración como la que hizo Josué, si usted vive acorde con lo que dice, o ellos se dan cuenta, eso es solo religión. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente en tu corazón. Al hacer una encuesta de los jóvenes que terminan por abandonar la fe en algún momento de su vida, coinciden en decir que no tuvieron un padre que modelara un sacerdocio fiel y sostenido. Mientras que por el contrario, aquellos jóvenes que cruzan la etapa de la adolescencia soportan muchas veces el bullying o la burla de los años de la universidad. Ellos dicen que vieron que sus padres desarrollaban un apetito por Dios y vieron que sus padres amaban y caminaban con Él. Por eso es importante que se realce de nuevo, que se levante de nuevo el compromiso de ser sacerdotes de nuestras casas. Porque saben, papás, no podremos inspirar a nuestros hijos con verdades que no vivimos. Por eso la Biblia está repleta de porciones donde Dios ordena que los padres deben contar a sus hijos e incluso a los nietos las maravillas de Dios. Y hablo aquí a los abuelos, porque el abuelo a veces piensa y dice, ay, yo ya hice lo que tenía que hacer en mi vida, ya no tengo nada más que hacer. Y yo veo una responsabilidad tremenda de parte de Dios hacia los abuelos, de ayudar a los padres a contar a los hijos, a los que están creciendo, las maravillas del Señor. Éxodo 10:2 dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, para que les cuentes mis señales que yo hice entre ellos, y para que entonces sepan que yo soy el Señor. Entonces, primeramente la palabra de Dios debe estar en el corazón del sacerdote, pero después la segunda tarea es instruir a tu casa, instruir a tus hijos. Y cuando yo hablo de instrucción, no estoy hablando de un sermón, no, estoy hablando de compartir tu vida con Dios, con tus hijos. Por eso vuelvo a lo que les dije, Jesús debe ser un integrante más de nuestras casas. Debemos permanentemente estar tomando su opinión. ¿Qué piensa Jesús de esto? ¿Qué haría Jesús en esto? ¿Ya oraste a Jesús? Instruye a tus hijos para que amen al Señor. Ayúdales para que se enamoren a Dios. No necesitas un curso de teología bíblica avanzada, no.
Ahora, si lo puede hacer, maravilloso, pero tú necesitas es vivir con Dios, caminar con Dios. La Biblia habla de Enoc, un personaje bien cortico de la Biblia. No tiene mucho que se dice de él, pero dice: Enoc caminó con Dios y un día Dios lo traspuso. No se dice más de él, chiquitico. Pero es que no es necesario decir nada más, solo camina con Dios. Y tus hijos van a ver que tú caminas con Dios. Que Dios no es un Dios de visita cada 8 días. No, camina con Dios. Alguien dice que es que Enoc caminaba tanto con Dios, que Enoc se la pasaba tanto con Dios, que Enoc era tan pegado a Dios que un día se le hizo tarde. Y Dios le dijo: más bien quédese ya aquí en el cielo. Entonces por eso fue traspuesto, por eso no conoció muerte. Tus hijos necesitan ver que tú caminas con Dios. Pero tú no puedes instruir a tus hijos si la instrucción que les das no está primero en tu corazón. Porque, iglesia, todo comienza en el corazón. Aprendas eso. Donde está tu corazón, ahí estarán los oídos de tus hijos. Porque por eso algunos hijos, cuando se les habla, parece que tuvieran sus oídos cerrados a las cosas de Dios. Es porque ellos no ven una vida legítima, una vida real con Dios. Un sacerdote debe ministrar el corazón de sus hijos. Me gusta lo que Salomón le dice a su hijo, el hombre más sabio de la tierra. En Proverbios 23, 26 le dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. John, imagínense. Dice la Biblia que los hijos miran los caminos de sus padres. Salomón lo muestra. Y ellos terminarán colocando el corazón en aquello que miran en sus padres. ¿Cómo pastoreas tú el corazón de tus hijos? Quiero que consideremos los 5 ministerios de lo que la Biblia nos habla en Efesios 4:12. Habla de que el Señor le dio a su iglesia, a su familia, a su esposa, para edificarla, 5 ministerios. ¿Lo recuerdan? Evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles. Y quiero hacer referencia a esos 5 ministerios porque me hablan, de alguna forma me ayudan a retener mi responsabilidad como sacerdote al ministrar el corazón de mi familia. El evangelista, ¿qué hace el evangelista? Los lleva a Cristo. Se supone que no es en la iglesia donde un hijo debe recibir a Cristo, sino debe ser ¿dónde? En su casa. Ahora, por la gracia de Dios, muchas personas en la iglesia han recibido al Señor y gloria a Dios, pero en el diseño de Dios son los padres los que deben presentar a Jesús a sus hijos, mostrarles el plan de salvación y llevarlos a que ellos reciban a Jesús en su corazón. Ministrar el corazón, ministrar el redil de tu casa implica ser evangelista para los tuyos. ¿Cómo presentarnos al Señor cuando nos llame y decirle: nunca llevé a mis hijos a Cristo? El otro ministerio es el pastor, y eso tiene que ver con ese acompañamiento de un pastor hacia sus ovejas. El sacerdote debe proveer sustento espiritual que sostenga, que edifique y que alimente su rebaño en diferentes estaciones de su vida. El salmista dijo: el Señor es mi pastor en delicados pastos. El salmista dijo: el Señor es mi pastor junto a corrientes de aguas. Pero también dijo: el Señor es mi pastor en el valle de sombra de muerte. Él tenía la conciencia de que su pastor estaría con él a pesar de lo imperioso de las estaciones de su vida. De la misma forma,
Un sacerdote acompaña a sus hijos y siempre les está dando sustento, edificando a través de la palabra, para que ellos puedan sobrepasar cualquier circunstancia. Hablemos de otro ministerio, el maestro. Es el que enseña las escrituras. Es fascinante cuando nuestros hijos, uno les empieza a contar la Biblia y ellos empiezan a ilustrar en su imaginación todo lo que uno les está compartiendo. Imagínate, Moisés tiró la vara y entonces se abrió el mar y todo, wow. Y ese es el maestro. Ahora, qué bueno que vengan a la iglesia, qué bueno que estén en la iglesia infantil para los que son menores de 12, pero necesitamos que como sacerdotes nosotros seamos los pioneros, los que motivemos el altar familiar, el tener tiempos de familia alrededor de la palabra de Dios. Y no es que me inviten a mí para que yo les predique, no, usted como papá, usted como sacerdote debe levantar la voz y va a poder decir dentro de muy poco tiempo, mi casa y yo serviremos al Señor. El profeta, eso tiene que ver con bendecir permanentemente a sus hijos con la palabra de Dios. Porque la profecía más segura es declarar la palabra de Dios. ¿Bendice usted a sus hijos? Y pregunto, ¿fue usted bendecido por su papá? Ahora algunos dicen, yo les digo, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hijo. No. Usted necesita un poquito más de contenido, ¿no? Bendígalos con la palabra, bendígalos con versículos bíblicos. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu entrada, tu salida, bendigo el área donde Dios te ha colocado para que seas ensanchado más allá de lo que has logrado y lo que has pensado. Te bendigo con salud y provisión y prosperidad. Te bendigo para que el Señor en todo lo que haga sea glorificado. Bendiga a sus hijos, porque al bendecirlos usted les está proclamando bien, usted les está profetizando bien. Y esta palabra profética los edifica, los exhorta y los consuela. Y de esa forma usted está siendo un sacerdote en su casa. Y también el quinto ministerio es el apóstol. Y esto me habla de que el apóstol es el encargado de enviar. Él es el que establece, designa otras personas para que se hagan cargo de otros rediles o de otras iglesias. El apóstol es el que envía. Pues bien, también es importante entender que un sacerdote tiene un rol apostólico, porque usted es el que permanentemente le está recordando a su hijo el propósito de Dios para sus vidas, porque usted lo ha descubierto en sus rodillas, porque usted se ha dado la tarea de indagar en el corazón de Dios qué plan tiene Él para sus hijos. Y usted entonces comienza a ser un colaborador de Dios al recordar a sus hijos el llamado que Dios tiene para con ellos. Y en ese sentido usted los está enviando, empoderando, empujándolos y acercándolos cada día más al propósito del Señor. Así que por favor, gane el corazón de su hijo desde su temprana edad. Cuídelo sobre toda cosa. Siempre que leemos ese versículo de guarda el corazón sobre toda cosa, pensamos en guardar nuestro corazón. Pero hoy quiero que le demos una aplicación a guardar el corazón de sus hijos. Si usted tiene conectado el corazón de sus hijos con usted, guárdelo, cuídelo, manténgalo y por favor esfuércese y sea valiente para nunca perderlo. Y si por alguna razón se desconectó el corazón de su hijo con usted, descubra con la ayuda del Espíritu Santo dónde ocurrió eso y qué debe hacer para restaurarlo. Porque si usted no lo hace, apenas ellos tengan la oportunidad, sus hijos irán a cualquier otra parte o a la persona equivocada a tratar de buscar la afirmación que no encontró en usted como papá. En 8 días entonces voy a estar hablando acerca
de lo que implica ser un sacerdote, lo que implicó en el Antiguo Testamento ser un sacerdote en el ministerio levítico y cómo eso tiene aplicación y alcance al sacerdocio que Dios demanda de nosotros como padres. Nos ponemos en pie. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por seguir exhortándonos, por seguir mostrándonos el camino, por seguir revelándonos tu voluntad. Señor, en esta mañana bendecimos las familias del corazón del Padre. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos. Bendecimos, Señor, el trabajo de los padres y oramos para que cada día un depósito extra de sabiduría proceda desde tu mismo trono para calafatear el corazón de los hijos. En el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús que como Josué, cada padre de familia se levante y pueda declarar ante el mundo visible e invisible, ante el mundo material y espiritual: mi casa y yo serviremos al Señor. Señor, ministra hoy sobre el sacerdote que se siente cansado, que se siente como Elí, tal vez nublado en su visión, agotado, aplastado por circunstancias, desanimado al ver el comportamiento de sus hijos, al ver que a pesar de refrenarlos, a pesar de estorbarlos, siguen en una actitud rebelde. Ven y ministra, Señor, y dale de tu fortaleza y dale de tu valentía en esta mañana, Señor. Reencaucha de nuevo su fe para que ellos puedan ser padres conforme a tu corazón, padres que modelan tu misericordia, tu gracia, de la misma forma como tú lo haces con nosotros, Señor. Señor, ayúdame a reconectar el corazón de mis hijos. Ayúdame a volver a conectarme con ellos en el nombre de Jesús. Y que cada hijo, Señor, hoy pueda también recibir de parte tuya, Señor, esa honra hacia sus padres. Que puedan entender y comprender el llamado, la demanda tan grande que pesa sobre ellos al ser sacerdotes de la casa. Señor, que nuestras casas puedan ser lugares de altar para ti, que puedan ser lugares donde permanentemente tú te sientas el centro, el eje, la persona más importante de nuestras familias. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.